Entonces este problema nos dice calcular el campo eléctrico generado a una distancia A de una línea infinita de carga cuya densidad lineal es constante, ¿sí? ¿Qué significa que diga que la densidad de carga es constante? Este era la densidad de carga volumétrica en este caso, ¿sí? Aquí era superficial y acá es lineal, porque tienes una línea en la que hay una carga. Y por cada distancia que tú recorres tienes la misma carga. Ahora sí, pero al hacer eso, si no fuera constante, por ejemplo, ¿en qué cambia el...? En la integral, en la forma de hacer la integral. Vamos a verlo aquí, ¿sí? A ver, vamos a dibujar esta línea, por conveniencia la vamos a poner aquí en el eje X. Aquí está nuestro eje Y. La carga entonces se distribuye aquí en el eje X y vamos a tomar un punto que dice que está a una distancia A de la recta. Vamos a pensar entonces en este punto. ¿Ya? Y esta distancia es A. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Era tomar y identificar los vectores, ¿cierto? ¿Dónde queríamos el campo? Y algún punto que me generaba una carga. Entonces, el vector donde nosotros queremos el campo es aquí en AJ, ¿cierto? Queremos el campo Y. Y entonces vamos a considerar algún punto de la, de la distribución, cualquiera, porque este punto lo tenemos que ir barriendo y al final tomar toda la recta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos tomar... ¿Podría haber tomado la recta ahí como, o sea, hacer todo el revés? Sí, más que nada por el dibujo. Sí. Sí, recuerden que la física no debe depender del sistema coordenado que tú dibujes, así que la magnitud y todas esas cosas no deberían cambiar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner un punto. Y aquí va a haber una pequeña carga de Q', ¿sí? Según la definición, la densidad de carga tiene que ver con el elemento de carga en el elemento de línea por el que se distribuye la carga, ¿sí? En este caso, la carga se distribuye en el eje X, ¿cierto? Entonces le vamos a llamar dx'. Solamente para acordarnos de que estamos barriendo las cargas que son fuentes. Entonces, de significa línea, ¿sí? Sí, de línea. Ahora, en este caso es de X, pero si por ejemplo tú tienes un anillo, ahí tienes que tener cuidado en cómo parametrizar esa curva. O tienes otra forma, ¿sí? Puede ser una parábola, pero en general son sencillos los ejercicios que vamos a hacer. ¿Cómo cálculo vectorial? Que No. Vamos a ir a casos que son bastante más simples. A lo más, que sé yo, una curva. Nunca, de hecho, he visto una parábola. Cosas por el estilo no entran. ¿Ya? Entonces, miren. De aquí, de la densidad lineal de carga, podemos sacar cuánto es el de Q', ¿cierto? Que en el fondo sería lambda por dx'. Esa fue la idea que ocupamos para deducir la expresión abajo. Y entonces construimos el vector que va desde la carga a que para nosotros entonces va a estar en qué punto r' igual a x' por unitario. Es algún punto. Recordar que hay que abarcar todos los puntos, en este caso todo el eje X. ¿Ya? Construimos el vector r menos r', que sería este vector que va ahí, ¿no? R menos R'. Entonces vamos a anotar esos datos. El vector R es AJ. El vector R', que es el vector de la posición donde están mis cargas, sería X' por unitario. Y aquí sacamos el vector R menos R', que es AJ menos X'Y. Y su magnitud entonces es A cuadrado más X' al cuadrado y esto bajo raíz, ¿cierto?
Esa es la magnitud del vector R menos R'. Volvamos entonces a la idea de la carga puntual. Si yo aquí, en este punto, en R', tengo una carga infinitesimal que es de Q', esto me va a generar entonces un campo eléctrico muy pequeño en el punto R, ¿cierto? Que es infinitesimal. ¿Qué expresión tiene? La constante, el valor de la carga, el vector R menos R', dividido la magnitud de este vector, ¿cierto? Eso, pensando en una carga puntual. Pero ahora vamos a reemplazar estas cosas. La constante eléctrica la vamos a dejar como el 1 entre 4 pi epsilon 0, por algo que les voy a mostrar después. El elemento de Q' dijimos que era lambda de X'. El vector R menos R' es AJ menos X' por i unitario, dividido entonces la magnitud del vector, que es A cuadrado más X' al cuadrado. Esto está a la 1 medio, ¿cierto? Pero aparece al cubo, entonces a la 3 medio. Entonces con eso tengo un infinitesimal del campo eléctrico. Y quiero calcular todos los campos eléctricos que generan mis cargas puntuales. Entonces lo único que tengo que hacer es ir moviéndome un poco en el eje X y sumando. Y eso lo voy a hacer entonces integrando en X'. Entonces el campo eléctrico total en el punto R sería la integral o la suma, ¿cierto?, de todos los campos eléctricos de las cargas puntuales que estuvimos escribiendo, y que en el fondo sería la integral de toda esa expresión que tenemos arriba. Lambda de X', AJ menos X' y unitario, dividido A cuadrado más X' al cuadrado a la 3 medio. Lo único que entonces hay que decir cuáles son los límites de integración. Que ese límite de integración lo que tiene que hacer es recorrer todos los puntos donde hay carga. Que en el fondo aquí es hacia la parte positiva del X al infinito, y al negativo igual, ¿cierto? Porque tengo que recorrer todo el eje X. Entonces esto se traduce en que la integral va de menos infinito a más infinito en X'. Ya, entonces vamos a hacer esta integral. Un detalle entonces, volviendo a tu comentario. Esta densidad de carga en general depende de dónde está, que en este caso dependería de X'. Así que es de donde... O sea, la densidad de carga no tiene por qué ser constante. En este caso sí lo es, así que vamos a evitarnos problemas y eso lo podemos integrar. O sea, sacar de la integral como una constante. ¿Ya? Y entonces, si se dan cuenta, todo esto pasa a ser ahora un problema de integrar más que un problema físico. Vamos a ver algo, digamos. Veamos el esquema de lo que debería pasar con el campo eléctrico antes de integrar. A ver si nos da alguna idea de qué sentido va a tener. Más o menos, ¿cierto? El eje X va a ser este eje azul. El eje Y está por acá. Y entonces, por ejemplo, vamos a tomar un punto aquí y ver hacia dónde va a ir el campo eléctrico que genera. Supongamos que la densidad de carga es positiva. Entonces va a ir desde la carga que estaría acá hasta ese punto, ¿cierto? Y digamos que estamos a una distancia d, cualquiera. Este problema tiene simetría, entonces queremos ver qué va a pasar si yo tomo otro punto acá, pero la parte negativa del eje. Supongamos que también entonces está a una distancia d. Si se fijan, los vectores de campo eléctrico, los dos van hacia el punto y deberían tener la misma magnitud porque la densidad de carga es constante, ¿cierto? La densidad de carga es constante, están a la misma distancia del punto, entonces podríamos intuir que
estos dos vectores de campo van a tener la misma componente x, la misma componente y, salvo el signo en x, ¿cierto? Porque el que está acá a la izquierda va a ir hacia la derecha y el que está a la derecha va a ir hacia la izquierda. Entonces lo que podemos esperar que la suma de estos dos campos vaya hacia arriba. ¿Sí? Y podemos extender esto en todo el par de puntos, ¿cierto? Y siempre vamos a encontrar que la suma de los dos vectores va a ir hacia arriba. Entonces deberíamos esperar que la componente x se anule, la componente total del campo eléctrico, y la componente y sea distinta de cero. No sabemos cuánto, pero vamos a ver. ¿Ya? Entonces ahora sí les recomiendo partir con la integral, para que el resultado no les sorprenda, ¿sí? Porque de repente, si les hubiese aparecido en una componente x y no hubiesen hecho este trabajo, lo van a dejar así. ¿Sí? Va a ser distinta de 0 en x. Y en este caso deberíamos esperar que no lo sea. Entonces hagamos la integral. La vamos a separar en dos partes. La parte en x, que sería esta integral. Ah, dijimos que la densidad de carga la podíamos sacar de la integral, ¿cierto? Porque es constante. De x' a j menos... No, perdón. La componente x, dijimos, ¿cierto? O vamos a la componente y mejor. Va a ser la integral de aj a cuadrado más x' al cuadrado, esto elevado a 3 medios. Eso es el primer término de la integral, menos esta otra integral. Tenemos de x' y tenemos x' aquí. Y el vector y unitario. ¿Ya? Le podemos poner nombre a estas integrales si ustedes quieren para hacerlas con detalle. ¿Ya? Esta va a ser la integral 1 y la integral 2. ¿Perdón? ¿Dónde? Bueno, comencemos por la integral 2. Esa es la que me da la componente x del campo eléctrico, ¿cierto? Y entonces dijimos que lo que esperamos es que sea 0. Entonces la integral que hay que hacer es esta, ¿cierto? De x' al cuadrado, o sea, de x' por a cuadrado más x' al cuadrado a la 3 medios x', bueno, sin el vector unitario. ¿Ustedes saben cuánto es esa integral? O sea, de memoria no se la van a saber, pero ¿han jugado un poco con las funciones pares o funciones impares? Profe, la segunda le faltó la otra en medio. Ah, gracias. Sí, gracias. ¿Han jugado con las funciones pares y funciones impares? Ella ha jugado conmigo. Ella han jugado contigo. Bueno, ok. ¿Pero saben lo que son? Algo de que si se repite de la misma manera, No, la la función de integral va a ser alfa igual. igual a la función de eso mismo, pero negativo. Con el mismo... Ya, ok. Una cosa así. Ok, vamos a recordar un poco eso. La función par. Se define una función par cuando la función, si la evaluamos en menos el argumento, da lo mismo que si lo hubiésemos hecho en el otro lado del eje. Y la función impar, si lo evaluamos en menos el argumento, me debería dar el signo contrario. Ya. Por ejemplo, las funciones seno son impares, o la función x también es impar. Ya. ¿Y cuál es la idea? Que, por ejemplo, si uno multiplica funciones pares con funciones impares, responden a la misma regla de los signos, incluso, ¿sí? ¿Por qué les pregunto esto? Porque recuerden que estas integrales uno las podría interpretar como una suma de áreas que tienen signo, ¿sí? Entonces pasa con las funciones impares
de que a un lado, si calculan el área, tiene exactamente la misma área que el otro lado salvo el signo. Entonces se anulan y esas integrales simétricas son cero, que es como este caso. ¿Sí? O la otra cosa que pueden hacer es hacer esta integral directamente y evaluar. Independiente del eje en el que esté trabajando. Independiente del eje. Eso pasa con los intervalos simétricos, desde, por ejemplo, menos infinito a infinito es simétrico, o de menos a hasta a. Siempre que tienes una función par o otra impar, puedes hacer eso. Con las impares te va a dar 0 y con las pares te va a dar 2 veces uno de los tramos. ¿Ya? Bueno, aquí yo les aseguro que esto va a dar 0. Porque es una función impar. La función x es par, cualquier cosa que eleva al cuadrado... O sea, perdón, la función x es impar, cualquier cosa que eleva al cuadrado va a dar par. Y entonces el producto de los dos va a ser impar. Pero también, si ustedes quieren hacer esa integral, podemos hacer un cambio variable. ¿Ya? Y un cambio variable útil, por ejemplo, sería este. Decir que u es a cuadrado más x' al cuadrado. Y de u sería 2 veces x' por dx'. Si ustedes juegan un poco con eso, les va a dar 0. ¿Ya? No quiero perder mucho tiempo con esta integral, pero hagamos la otra. ¿La integral? Sí, posiblemente sí. Nos queda entonces la integral 1, que es la integral de menos infinito a más infinito de x', si bien recuerdo había una j, a cuadrado más x' al cuadrado a la 3 medio. Bueno, esta parte entonces va a depender solamente de qué tan hábiles sean ustedes con las integrales. ¿Ya? Bueno, si se las dan, mejor todavía. La idea no es un curso para aprender a integrar, sino que para aprender física. Pero en todo caso, podríamos hacer esta integral. ¿Cómo? Lo vamos a poder simplificar en algún momento. ¿Sí? Un cambio útil, en este caso, es hacer la siguiente sustitución. Hacer que x' sea a tangente de algún ángulo. Esa sustitución trigonométrica es útil, ¿sí? Sí, es clásica. A secante cuadrado del ángulo. Y entonces, si x' va de menos infinito a infinito, el ángulo tiene que ir desde menos pi medio a pi medio. ¿Ya? Eso para que vayan recordando, ¿sí? Entonces, esa integral se transforma ¿en qué? En la integral de menos infinito, perdón, de menos pi medio a pi medio, dijimos. El dx' lo convertimos en a secante cuadrado del ángulo por el ángulo, ¿sí? Tenemos AJ. Entonces, ¿cuál es la idea de esta sustitución? Que cuando la reemplazamos va a quedar algo así como una identidad trigonométrica. ¿Cuál es la identidad? 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Y entonces ahí se puede simplificar. Y todo esto entonces va a ser el a cuadrado juntando los dos que están arriba, ¿sí? Secante cuadrado del ángulo. 1 más tangente cuadrado del ángulo a la 3 medios. Entonces el a, si yo lo saco, va a quedar como un a al cubo. Y esa integral entonces es 1 entre a, integral de menos pi medio a pi medio. Factorizó, ¿cierto? Saqué el a del término. Secante cuadrado dividido secante al cubo. ¿Profe, dónde se volcó? Si es cuadrado. Es que, a ver, la identidad es esta. 1 más tangente cuadrado del ángulo es secante cuadrado. Entonces, si esto lo elevas a 3 medios, te va a quedar esto a la 3 medios. Que si le sacas la raíz te va a quedar secante y al cubo va a quedar secante al cubo.
Entonces tenemos eso, el límite de integración, y va a quedar 1 dividido secante. Y 1 dividido secante por definición es coseno. Y la integral de coseno es seno. Y entonces esto es 1 entre a por seno del ángulo evaluado en menos pi medio y pi medio. Y esto da 2. Ah, y todo el rato no puse el vector. Ya tenemos el valor de la integral. Entonces reemplazamos, volvemos atrás y tenemos la expresión del campo. Y entonces si reemplazamos todo esto en la expresión del campo eléctrico, lo que encontramos es que una parte se hacía 0, que era la del eje X, la otra parte que es la del eje Y, que es esta, y esto entonces da 2 lambda entre 4pi epsilon 0 por a j, o bien lambda entre 2pi por a epsilon 0 j. Entonces efectivamente nos dio hacia arriba el vector de campo eléctrico. No tiene componentes en él. Este resultado después lo vamos a recuperar de otras formas, ¿ya? Hay varias formas de hacerlo, pero había que hacerlo una vez al menos, ¿ya?